El 14 de marzo está a la vuelta de la esquina y la ansiada normalidad que hace 3 años veíamos tan lejana, por fin ha vuelto, o al menos estamos muy cerca. Nuestras inseparables mascarillas ya no lo son tanto. Somos la sociedad post-COVID y La Voz de Galicia se ha propuesto analizar todos esos cambios en 4 libros. El nuevo horizonte de la sanidad, los grandes cambios sociales, la globalización y digitalización y, por supuesto, el rumbo de la economía. 4 libros repletos de los mejores artículos periodísticos, expertos reconocidos a nivel nacional e internacional y analistas de todos los ámbitos. El primero de ellos, dedicado a analizar la pandemia actual y las futuras desde el punto de vista sanitario, verá la luz muy pronto, 3 años después de esto. ¿Se acuerdan? Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas. Y 3 años después de esas palabras estamos aquí sentados en la redacción central de La Voz de Galicia con 3 de las personas que más y mejor nos ayudaron a comprender todo lo que rodeó y sigue rodeando a esta pandemia. Ellos 3 son voces más que autorizadas para ayudarnos a analizar hoy cuáles son los hábitos de protección que deben continuar desde este momento. Tenemos con nosotros aquí en la redacción central de La Voz de Galicia a María José Pereira. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ella es, seguro que nuestros espectadores ya lo saben, la jefa de Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Juan Gestal, otro conocido de las páginas de La Voz de Galicia, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC. Y desde Vigo nos acompaña otra de las voces que más nos ha ayudado durante todos estos meses, durante todos estos años. África González está desde Vigo, inmunóloga. Muchas gracias también por acompañarnos en esta mesa en la que vamos a tratar de dirimir precisamente esa pregunta. ¿Cuáles son los hábitos de protección que deben continuar? Escuchábamos a Pedro Sánchez hace 3 años, 14 de marzo del año 2020. Me gustaría preguntaros cómo recordáis vosotros ese momento. Bueno, la verdad es que estábamos en plena vorágine, como sabéis, fueron la primera semana, los primeros casos diagnosticados en la comunidad fueron en nuestro centro, aquí en el área de La Coruña, y en ese momento estábamos intentando adaptarnos a las necesidades de vigilancia y de gestión de la información que teníamos. La verdad es que nos sorprendió la información que teníamos, a lo mejor no hacía una fotografía real de la situación, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y en ese momento entendíamos que nos íbamos a enfrentar a una situación muy complicada. Juan Gestal, 14 de marzo del año 2020, estamos casi en el 14 de marzo del año 2023. Bueno, la noche del 13 era viernes y yo estaba con Galloso en Luar, Madre mía, esa no la sabía yo. hablando de la pandemia, ¿no? Hablando de la pandemia, y me acuerdo que él en un momento determinado se quiso acercar a mí, ¿no? Y echar para atrás, que se echara para atrás, fue un gesto después también bastante comentado, y allí teníamos una pizarrita para explicar la curva pandémica, y bueno, yo fui en un taxi al estudio, al Plató 1000 allí en Santiago, en un taxi y vamos, me dieron un certificado, una autorización para circular, porque ya a partir de las 12 de la noche ya estábamos en el día 14 y ya no se podía andar. Esa autorización que tanto usamos después durante todos los meses posteriores. África, ¿tú cómo recuerdas ese día o esas horas o esos momentos que rodearon a ese punto de inflexión de ese 14 de marzo? Pues la verdad es que lo recuerdo. En aquel momento yo estaba de presidenta de la Sociedad Española de Inmunología y la idea me recordó también a cuando yo estaba haciendo la residencia y llegaron los primeros casos de SIDA, que ya nos olvidamos, pero que esa pandemia la tuvimos en su momento. Y realmente, bueno, pues esta sorpresa, habíamos visto esas imágenes de China, pero que no creíamos que esto iba a pasar. Y bueno, realmente pasó. Y la idea era que teníamos que movernos, que la ciencia era la que podía resolver y ayudar en esto,
Y yo creo que eso lo tuvimos muy claro todos los inmunólogos, y que teníamos que ponernos a trabajar desde el minuto uno. Y efectivamente la ciencia fue la que lo arregló todo, ¿no? Todo lo que se podía arreglar al menos. Vamos a hablar, como decíamos, de esos hábitos de protección y obviamente tenemos que comenzar por las mascarillas, ¿no? Hoy de hecho nos estábamos saludando y aún queda ese deje de 2 besos, no 2 besos, nos acercamos, no nos acercamos. Juan Gestal estuvo aquí sentado en esta mesa conmigo en octubre de 2020. Y recuerdo que nos contaste y nos decías, todo el mundo en interior debería ponerse una mascarilla FFP2, que aunque ya habían pasado unos meses, ni siquiera nosotros, que estábamos todos los días también tratando esa información, nos sorprendimos. Y recuerdo que todos en la redacción comentábamos, mañana con mascarilla FFP2. Tardamos, una pregunta para los tres, tardamos demasiado tiempo en darnos cuenta de algo que ahora parece tan obvio, que es ese poder de las mascarillas para protegernos. No, la ciencia no. La ciencia no tardó en darse cuenta, porque enseguida se vio el papel importante que tenían los aerosoles en la transmisión. Ahí hubo, y hay que decirlo, a mí no me... la Organización Mundial de la Salud se empecinó en que la transmisión era por gotas. Y la transmisión, si fuera por gotas, con las mascarillas puestas todos, era prácticamente difícil que se produjeran tantos contagios, que fuera aquello tan rápido. Era por aerosoles y además por supertransmisores, personas con gran cantidad de emisión de virus, miles y miles, cientos de miles de partículas virales que van como en una nube. Y entonces, si tú entras en esa nube, respiras eso, y la mascarilla, la quirúrgica, no te protege frente a eso, y lo que te puede proteger es el llevar la FFP2 bien ajustada, ¿no? Eso es lo que podía proteger. Se tardó, como se tardó también en disponer mascarillas, aunque fueran, como alguien dijo, aunque sea una bufanda, ponerse una bufanda, lo que sea, para tratar de protegerse. Y se tardó, y es realmente sorprendente en un país en donde el textil tiene tanta importancia, que no hubiéramos tenido la agilidad y la rapidez para haber sido capaces de producir las mascarillas que nos hacían falta y que nos hicieron obligatorias hasta mediados de julio. ¿Por qué? Porque no las había en el comercio. Claro. María José, desde hace unas semanas las mascarillas ya solo son obligatorias en centros sanitarios, en residencias de ancianos para visitantes y para trabajadores, y también en farmacias. Nos hemos deshecho demasiado rápido de las mascarillas, aunque España es uno de los últimos países en... Yo, quizá más que deshacernos de ellas, creo que la hemos demonizado. Hemos pasado de forma obligatoria utilizándola tanto tiempo que la ciudadanía, la población, lo ha considerado como un castigo añadido a esta situación de pandemia. Y la realidad es que las mascarillas nos han servido y nos han ayudado, sobre todo en momentos, bueno, pues donde no teníamos, por ejemplo, incorporadas las vacunas, que realmente han sido el punto de inflexión, entiendo, en este manejo. Yo creo que la mascarilla, bueno, estamos todos bajo la fatiga pandémica, hay que esperar un tiempo, pero hay que dejar claro que tienen utilidad, que bien utilizadas tienen utilidad en determinados supuestos y en determinada también población, que yo entiendo que ahora mismo deben seguir llevándola, ¿no? Una población mayor en cuanto a edad, o con una patología de riesgo, en entornos donde la ventilación pensemos que puede ser limitada o no la adecuada. Me parece que sigue siendo está perfectamente indicada, no está indicada, y yo creo que sigue protegiendo, ¿no? Independientemente de que hablemos del uso de mascarillas en personas sintomáticas de cualquier infección respiratoria de vías altas. Si yo tengo síntomas, sea gripe, sea virus respiratorio sincitial o sea COVID, si quiero proteger al entorno, tengo que utilizar adecuadamente las mascarillas. África, mascarillas, estamos hablando de esa primera barrera de protección. ¿En qué supuestos deberíamos seguir utilizándolas? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado. La mascarilla tiene una función muy importante de protegernos
nosotros, pero que estamos protegiendo también a nuestro entorno. Las personas inmunodeprimidas, esto ya lo sabían y siempre se ponían mascarilla, por ejemplo, cuando van a los hospitales o cuando tenían que ir con otras personas. Y eso ya lo tenían interiorizado. Hay otros países que también la utilizaban, seguramente pues a lo mejor por la contaminación. Pero yo creo que la mascarilla debemos ya de tenerla y pensar siempre que en épocas previas al frío, cuando van a venir ya esa gripe, esos virus respiratorios sincitiales y todos esos patógenos, el utilizar esa mascarilla para impedir infectar a otras personas. Eso es lo que deberíamos ya de tener todos nosotros. Y luego, por supuesto, las personas más vulnerables. Si vamos a ver a personas que están mayores, que han sufrido un trasplante, que están en tratamiento inmunosupresor, bueno, pues evitar que estas personas se puedan infectar. Primera barrera de protección, estamos hablando de la mascarilla. Lo decías tú, María José, la hemos demonizado, es verdad, porque esa obligación de utilizarla durante 24 horas, aunque era necesaria, sí que le creó a mucha gente esa claustrofobia. De hecho, tardamos, digamos, podríamos decirlo así, ¿no?, en acostumbrarnos a llevarlas. Hubo durante esos meses, quizás un poco tarde, en el que ya, pues vale, todos lo considerábamos nuestra segunda piel, nuestra segunda boca, pero muy rápido, solo hay que dar un paseo por la calle, nos hemos olvidado completamente de ellas. Ya me contestabais un poco a esta pregunta, pero quería redundar en ella. ¿Deberíamos considerarla a nivel particular, a la mascarilla, como una herramienta de salud pública? ¿Deberíamos dejarla como una de las buenas cosas que hemos aprendido de la pandemia, Juan? Vamos a ver, la respuesta más fácil es decir sí, pero miramos, por ejemplo, la pandemia de gripe del 18, que también se utilizó la mascarilla, y cuando pasó la pandemia dejó de utilizarse la mascarilla. A veces dicen, hombre, es que en Oriente se utiliza mucho, los orientales utilizan mascarilla, pero ya lo dijo África, es porque allí hay una contaminación ambiental, atmosférica, por partículas que se mastican. O sea que la mascarilla, más que por las infecciones, la están utilizando por la contaminación ambiental. Y bueno, si debiéramos de usarla, si debiera de ser algo, pues yo creo que sí, es útil para protegernos y sobre todo para proteger a los demás si nosotros tenemos algún tipo de infección. Fuera de la pandemia, tendrá que ser un uso totalmente voluntario, y que la gente entienda que si uno está resfriado, que si uno tiene una gripe y quiere proteger a los otros, pues que aparte de la distancia, aparte de la ventilación, que es muy importante, aparte de la higiene de manos, que también es importante, la mascarilla va a ser útil, ¿no?, para protegerte y para proteger a otros. En los centros sanitarios, obviamente, sigue siendo obligatoria y será una medida que se quede ya de cara al futuro, ¿crees? A ver, yo creo que se están pronunciando diferentes organizaciones en ese sentido y desde luego la más reciente probablemente ha sido el Grupo Europeo, el Centro Europeo de Control de Infecciones, que plantea la necesidad de uso de mascarillas habitualmente en centros sanitarios en periodo de transmisión de virus respiratorio aéreo. Eso yo creo que debemos asumirlo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que también tenemos que entender un poco, aparte de lo que comentábamos antes de la fatiga, es que en ocasiones se han tomado decisiones que incluso a los técnicos o a las personas que trabajamos con esto nos costaba entender, ¿no? Por ejemplo, no hablo de los 2 primeros meses un poco de desasosiego con medidas que estaban un poco destinadas a maximizar, ¿no?, una situación de alerta epidemiológica, pero después se mantuvo esa mascarilla en exteriores que a lo mejor a la gente le hacía entender mal su uso, ¿no? Y quizá por eso esa coletilla de demonización, ¿no? Si yo estoy al aire libre, ¿por qué necesito una mascarilla? Si yo mantengo distancia al aire libre, bueno, había diferentes ¿no?, motivos que obligaban a eso. Probablemente se pensaba en entornos no tanto como el gallego, donde la población quizás no estamos en grandes entornos urbanos, efectivamente, pero si
eso nos costó a la población entender un poco el uso. Estábamos mezclando medidas higiénicas de higiene de manos básico en la protección de cualquier infección, pero que después ya le quitamos importancia. Entonces ha habido cambios de paradigma durante el manejo de la infección que a lo mejor no hemos sido capaces de trasladarle adecuadamente o pausadamente a la población, ¿no? Y además medidas que tomábamos aquí que no coincidían a lo mejor con las que tomaban en el país de al lado o en la comunidad próxima, ¿no? Todo eso ha hecho complicado y probablemente el gran potencial que tienen medidas de barreras como son las mascarillas a lo mejor se han visto mermadas por esas fricciones, ¿no? África, mascarillas y ya pasamos a otro hábito de protección. ¿Herramienta de salud pública para quedarse? Pues como hemos estado comentando, yo creo que es algo que es útil, que se debe de utilizar en algunos determinados momentos pero no debemos quedarnos solo con las mascarillas. Tenemos ventilación, no se ha mejorado la ventilación en muchos centros. Estoy hablando, por ejemplo, en los colegios, en las universidades. No se ha hecho el esfuerzo en transmitir y que la necesidad de ventilar y de mejorar ese aire, y a lo mejor no tendríamos que haberlo dejado solamente a las mascarillas. En el futuro, pues yo creo que la mascarilla estará para en las épocas sobre todo de frío y, como decíamos antes, para las personas mayores, pero debemos insistir en que hay que mejorar la ventilación, porque en el futuro todos los inviernos estamos teniendo infecciones respiratorias, pero tampoco sabemos si en el futuro podremos tener alguna otra pandemia. Y debemos de estar mejor preparados para acometer cualquier otro tipo de virus respiratorio que podamos tener en el futuro. Precisamente la ventilación era el segundo punto, ¿no? de esta guía de esas barreras, de estos hábitos de protección, la ventilación. Comentabas, Juan, antes el tema de los aerosoles. Fue cambiando mucho hasta que todos los ciudadanos, no digo ya por parte de la ciencia y de las autoridades, comenzamos a comprender cómo era esa transmisión por aerosoles. Según fueron pasando los meses, ya todos nos fuimos dando cuenta, todo el mundo sabía lo que era aerosoles, en casa hablabas de eso, y precisamente para los aerosoles, además de las mascarillas, la ventilación es primordial. ¿Cómo debe ser esa ventilación? ¿Y qué deberíamos de mantener de cara, sobre todo, como decía África y María José, a esos periodos de virus respiratorios? Bueno, la ventilación de los locales, dependiendo de la capacidad del local, pues tiene que haber un determinado número de renovaciones de todo el aire por la hora. Lo ideal son unas 6 renovaciones de aire en una hora. Es muy importante que esa ventilación, que adaptemos los locales, por ejemplo, decía África, colegios, centros docentes y en otros lugares, ya en la construcción, tener en cuenta la importancia que puede tener la ventilación donde pueda haber concentración de personas, ¿no? Y tener ya diseñado y organizado un poco toda esa ventilación para evitar pasar frío, ¿no? Se pasó mucho frío con la ventilación, pero realmente fue algo muy importante y se tardó mucho tiempo y había muchas evidencias y ya habían salido en todos los medios de comunicación el tema del viaje en autobús, sí, para el rito budista, como en uno va una señora y como se infecta gente que va delante y atrás y va más o menos por el medio del autobús, como en el otro no se infecta a nadie, y como todos están en el rito budista juntos, y la infección donde tuvo lugar el contagio, en el autobús, la cena de Guangzhou, de la cena de Año Nuevo, sí, o sea, de enero, todas esas historias. Y aquí tuvimos un ensayo del coro de música tradicional de la Universidad de Vigo, en el Salón de Actos de Forestales en Pontevedra, y como los que se contagiaron, ¿no? Cuánto tiempo estuvieron allí. Y el famoso coro de la provincia del estado de Washington, en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, todas esas evidencias, así digamos, más sonoras, más en los medios de comunicación y lo que se pudo ver. Yo creo que ahora tenemos que cambiar
cambiar incluso en la docencia. Yo ya ahora jubilado, ¿no? Pero bueno, la docencia de las enfermedades de transmisión aérea, tenemos que hablar de transmisión por el aire, que incluye gotas y aerosoles. Y las dos intervienen en la transmisión de las enfermedades, y olvidarnos de errores que están basados en algo que se dijo en 1910. Se dijo en 1910 por una persona que tenía mucha influencia dentro de la sanidad estadounidense, y que dijo que, claro, que los contagios eran por gotas porque las personas estaban próximas. Eso no se ha estudiado, no se ha demostrado nunca, no hay una prueba fehaciente de que eso sea así, y sin embargo sí hay prueba de que los aerosoles son importantes en la transmisión, y además alcanzan distancias que de no 7, se 8 ven. metros, no de 2 metros. Y lo que contaba yo antes de una nube, de ir en una nube, y los que respiran esa nube. ¿Os acordáis del contagio que hubiera tan importante en el Galileo Galilei, en el Colegio Mayor de Valencia, en una terraza? Y era en una terraza, pero estaban allí amontonados todos los estudiantes, estaban unos pegados con otros, y ahí es muy fácil con un supertransmisor o dos supertransmisores que se contagiara. Yo no recuerdo la cifra, si eran 160, 180 los que se habían contagiado, ¿no? África, hablabas tú precisamente de la importancia de la ventilación y sobre todo también las lecciones que no hemos aprendido. Quizás en la ventilación todavía nos queda mucho por hacer. Sí, precisamente lo que comentaba Juan, la ciencia ya decía, esto se está transmitiendo por aerosoles, esto no es por gotas. Hubo investigadores en el CSIC, las evidencias quedaba clarísimo que se estaban transmitiendo por aerosoles. Y la única manera de poder evitar el tener que estar abriendo las ventanas, como decíamos en los colegios o las universidades, es el tratamiento de ese aire. Y hay gran conocimiento de cómo se puede purificar ese aire, el número de las renovaciones, qué filtros, qué tipo de filtros se pueden poner. Y ahí la verdad que se ha hecho muy poco, muy poco. Incluso algunos restaurantes o algunos centros que utilizaron y compraron equipos para purificar el aire, aún así también en esos centros se cerró y se les impidió durante un tiempo el que pudiera haber gente en interiores, cuando ya habían hecho, digamos, habían hecho esa compra para poder mejorar el aire. Tenemos que avanzar en los conocimientos y sobre todo apoyarnos por la ciencia, que es lo que comentaba al principio. Y la ciencia nos muestra el camino y la solución. Ya hemos visto y dijimos desde el principio que las vacunas eran los que finalmente ayudarían para parar esta pandemia. Si no erradicar el patógeno completamente, sí que ayudar muchísimo en parar la enfermedad y las muertes que estaba habiendo con este virus. Por otra parte, tenemos también que decir que nos hemos encontrado con un virus muy contagioso. O sea, es un virus mucho más contagioso que la gripe, mucho más contagioso que el virus respiratorio. Es un virus que es más contagioso incluso que el sarampión. Entonces, a todo esto lo tenemos que abordar desde una manera integral, mascarillas cuando se deban, pero vamos a también ayudar en estos nuevos edificios, en estas renovaciones de aire, y que podamos tener pues un aire más puro en todos los entornos, sobre todo donde hay mucha gente y mucho tiempo, como pueden ser los colegios y las universidades, como antes decía. Al principio del programa decía que esta mesa se titulaba, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son los hábitos de protección que deberían mantenerse? Nos ha quedado claro cuándo deberíamos mantener las mascarillas, nos ha quedado claro la importancia de la ventilación. Quería preguntaros a los tres, ¿no? Además de estos, ¿cuáles son esos hábitos de protección que deberíamos mantener y que no se nos deberían olvidar, María José? A ver, yo, por ejemplo, al hilo de las vacunas, yo creo que ahora las vacunas, concretamente en esta pandemia, han cambiado la enfermedad, han sido el 95% de la resolución de la situación de salud, pero es cierto que las vacunas tienen utilidad a lo largo de la vida, y entonces yo creo que ahora debemos entender que
cualquier persona, independientemente de la edad, puede tener o se puede ver protegido por la utilización de vacunas. La verdad es que en ese sentido tenemos la suerte de tener ya un calendario vacunal a lo largo de la vida que nos permite incorporarlas dentro de nuestra rutina. Y quizás desde mi perspectiva de médico preventivista, el tema de la higiene de manos, que es verdad que ha sido un poco denostado en esta tesitura, ya que comprobamos que la vía del contacto no era importante en este virus, sí que lo es en otros virus. Entonces, a lo mejor no para el SARS, pero sí en generar una adecuada higiene de manos en nuestro día a día nos va a ayudar también para muchas otras situaciones. África, mascarillas, ventilación, apuntaba María José, aunque hablaremos de vacunación ahora, lavado de manos, esos hábitos de protección, ¿qué me dices de ellos? Sí, yo creo que es muy importante el tema de la higiene de manos y sobre todo también en los colegios, en los niños pequeños. Es muy importante esa higiene de manos y que la interioricemos y que cada cierto tiempo pues, nos lavemos las manos con más frecuencia. También es importante en nuestras relaciones sociales el hecho de que tengamos en cuenta esas personas más vulnerables, sobre todo también en las épocas del año. Los bebés, los niños muy pequeños, recién nacidos hasta los 2 años, tienen todavía un sistema inmunitario inmaduro. Esos niños van a tener, durante unos meses están protegidos por los anticuerpos maternos, pero luego tienen con más frecuencia más infecciones. Eso es un grupo de edad que es importante tenerlo también en cuenta porque es donde van a tener mayor número de infecciones y esas infecciones pueden ser más graves. Esa es la razón por la que la mayor parte de las vacunas se ponen antes de los 2 años. Y a veces no hacemos especial hincapié en esas épocas importantes de los niños pequeños, y si vemos que hay niños con infecciones respiratorias de repetición, pues a lo mejor evitar que vayan a las guarderías y que puedan estar en casa durante un tiempo. Yo creo que ese tipo de información que a veces no se dice a las familias, pues sería bueno que también lo supieran. Sobre todo, mucho cuidado en los niños pequeños. Niños pequeños, personas vulnerables. Juan, esos hábitos de protección, esas medidas de las que estamos hablando, que estamos repasando, ¿cuál dirías tú que es la mejor lección que hemos aprendido durante la pandemia y que debería acompañarnos en el futuro, aunque hablaremos también de futuro? Bueno, desde luego, ya lo han dicho las dos compañeras, las vacunas. Las vacunas son las que nos han salvado. Hemos salido de la pandemia gracias a las vacunas. Las vacunas han salvado muchísimas vidas. Desde febrero-marzo del 2021, el 27 de diciembre había sido la primera Araceli, me parece que se llamaba, sí. Araceli, la primera persona que recibió la vacuna, pues ya en febrero-marzo ya se veía cómo había caído ya la curva de muertes en las residencias. Ya estaba abajo. Luego, cuando se fue extendiendo a la población, fue también adquiriéndose, y ya a partir de la tercera ola, de ahí en adelante, ya los efectos de las vacunas se van a notar ya en todo el conjunto de la población, influyendo no solo en la protección, sino, a pesar de no ser vacunas esterilizantes, pero también tienen un efecto protector y dificultan la transmisión del virus de alguna manera también en la transmisión. Y después de las vacunas, hombre, la distancia social, el distanciamiento social en los momentos duros de la pandemia fue fundamental, ¿no? Fue fundamental. Se cometieron errores porque se nos mandó quedarnos en los domicilios, que era el lugar en donde se transmitía más fácilmente la enfermedad, y se cerraron los parques, ¿no? Que era donde no se transmitía. Pero la distancia, esos 2-3 metros, 1,5 metros después, lo redujeron, un acuerdo político, bajar a 1,5 metros, no sé, no tiene ningún fundamento. Esos 2 metros de distancia, el uso de la mascarilla para protegerse y la higiene de manos, como decía María José, bueno, aquí tiene menos que ver, ¿no? Pero a nosotros
a nosotros el tema de la higiene de manos es muy importante en el hospital, y cuando fue de la pandemia de gripe del 2009-2010, de la famosa gripe A, Sí. con aquello de que la higiene de manos para la prevención de la transmisión de la gripe, pues nos supuso una medida importante para la lucha contra la transmisión de la infección nosocomial. En cualquier caso, la higiene de manos es una medida de higiene. Lo que no tiene ningún sentido fue la barbaridad que se hizo con fumigar locales, desinfección de las superficies, calles, la las famosa calles, imagen. todo esto que no tiene mucho La sentido. verdad es que eso fue uno de los ejemplos, bueno, de inicio entiendo que, como decíamos, ese primer mes fue complicado, se aplicaba todo, no se tenía claro muchas cosas, independientemente de que se tuviera ya claro cómo se comportaban los coronavirus, porque habíamos tenido Sí. alguna situación de alerta previa. Pero sí que es verdad que esos 2 meses fueron complicados. Pero yo quizá lo que responsabilizo un poco más a esta situación que tuvimos de desasosiego, fueron las medidas contraproducentes que se fueron tomando. Yo creo que Juan, el doctor Gental, ha dado un ejemplo claro. Cerramos los parques que era un sitio donde los niños podían estar tranquilos, aireados, ventilados, los padres también. Fumigábamos, limpiábamos la comida que se traía de la calle. Que son Precisamente os quería situaciones- preguntar por esa medida, ¿no? Claro, pero- Yo la primera que desinfectaba la compra al llegar a casa. Yo Pero claro, también era un poco fruto de toda la incertidumbre que En teníamos. situaciones de alerta epidemiológica siempre se maximizan las medidas independientemente de que se tenga claro que probablemente no sean fundamentales. Quiero decir, pasó por ejemplo con el ébola, pasó en situaciones como la gripe. Intentamos poner todas las barreras posibles, al menos hasta que conozcamos en profundidad el impacto que puede tener o el mecanismo de transmisión. Pero es cierto que después tenemos que trabajar mucho en formación, en promoción de la salud, en explicarle a la población que sabíamos esto, pero ahora conocemos mejor la enfermedad y sabemos esto. Y además tenemos que ir todos en la misma línea. No pueden ser, durante algún momento hubo la sensación, por lo menos desde el punto de vista del profesional, de que se estaban tomando medidas intentando ganar una carrera en cuanto yo soy el que tomo más o yo soy el que tomo menos en algunas circunstancias. Y eso probablemente no ayudó, ¿no? De todas formas, también es cierto que la actividad preventiva, salvo situaciones excepcionales como puede ser la vacunación, ha tenido poca evidencia de peso detrás. De hecho, todavía se están intentando hacer revisiones científicas para valorar de verdad el impacto que tuvo diferentes medidas, pues como el uso de mascarillas, qué tipo de mascarillas, y es difícil porque son medidas que a veces nos cuesta tomar. Pongo, por ejemplo, se recomendaba el uso de mascarillas, pero muchos veíamos las mascarillas debajo de la nariz, con lo cual esa mascarilla era como si no estuviera, ¿no? O se recomendaba que el aforo fuera en determinados sitios de un determinado número de personas y sin embargo después eso no se cumplía. Entonces ha sido muy difícil hacer valoraciones con cierta rigurosidad de qué medidas no farmacológicas fueron útiles, ¿no? Hablo de las medidas no farmacológicas como higiene, mascarilla y demás. El tema de los aerosolos, por ejemplo, ha sido una muestra como de qué importante es tener investigación. Lo que se estudió la cinética de partículas esos primeros meses no se había estudiado pues desde principios del siglo, con lo cual tuvimos una información relevante. Es decir, que la ciencia, como hemos comentado, como comentaba también África, debe estar detrás de todas nuestras decisiones, independientemente de que en situaciones de incertidumbre se tengan que tomar medidas un poco excepcionales y a lo mejor con una base un poco discutible. Pero la inmensa mayoría de las decisiones se tienen que tomar en base a una buena evidencia científica y a veces en prevención es difícil tenerla. Estábamos hablando, precisamente, fueron saliendo ya más barreras de estas de protección, de todas las medidas que sí que funcionaron, que deberían mantenerse, obviamente, dependiendo de en qué situación. África, ¿qué medidas que sí que tomábamos no deberíamos mantener porque realmente se ha demostrado que nos sirvieron, como por ejemplo, que la sacaba Juan, esa desinfección de las calles, por ir al lado contrario? Pues ese tema de la desinfección de las calles, el primer estudio que se hizo, no sé si recordáis, estudiaron si el virus permanecía en cartón, en plástico, en metal, y analizaron que el virus seguía ahí. Pero lo importante es que lo que veían era que había capacidad de secuenciar
por PCR y de amplificar las secuencias, pero nadie demostró que ese virus fuera infectivo después. Eso fue una de las razones iniciales para esa fumigación, para ese limpiar las bolsas de la compra, eso para estar limpiando los pomos cada vez que entrabas. Incluso la gente llegaba a casa del trabajo y se lavaba la ropa completa. Bueno, esto al final pues se ha demostrado que, y como también decía María José, es muy difícil hacer estudios de verdaderamente qué cantidad de virus que están en esas zonas, en esa ropa, en ese cartón, y si verdaderamente esas partículas son infectivas y el número de partículas infectivas que de ahí verdaderamente se pudiera contagiar. Son distintos estudios que se han ido haciendo. Se fue viendo también en algunos trabajos, he visto que la mascarilla decían que solamente podía tener a lo mejor entre un 30 a un 40% de protección, por lo que comentaba María José, de que realmente no las ponemos ajustadas, las verdaderas máscaras tendrían que ser ajustadas en la cara, prácticamente pues ser de tipo para gases y para situaciones de verdaderamente virus con patógenos y en estos niveles 4. Entonces, realmente lo que ya tenemos que irnos olvidando de que tengamos que estar limpiando continuamente todas esas superficies. Yo creo que eso que hemos ido avanzando y desde luego, como todos hemos estado diciendo, ya con la vacunación estamos en otra situación totalmente distinta. Yo quiero que en menos de un año hemos sido capaces de hacer vacunas para toda la población. Es decir, ha sido impresionante. Es verdad que ha habido una inversión de muchísimo dinero, ¿eh? Estamos hablando de muchísimo dinero. A mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido vacunas españolas, pero las vacunas han venido al final de Estados Unidos y se ha hecho una inversión millonaria. Pero la ciencia estaba detrás, la gente ya estaba preparada. Llevábamos años y ya había vacunas de tipo RNA, había vacunas de adenovirus, había vacunas proteicas, se tenía ya, digamos, los mimbres, y lo que pasó es que, bueno, con esta pandemia se dio ese salto para poder llegar a tener estas vacunas que realmente han hecho un antes y un después de esta pandemia. Estamos hablando de las vacunas, vamos por la cuarta dosis, por seguir un momento con África y ahora volvemos a la mesa. ¿Todos deberíamos ponernos esa cuarta dosis o en qué momento las personas que no tienen ningún tipo de problema, que eso está claro que sí, deberían de ponerse esa cuarta dosis, África? Pues mira, lo que se ha visto es que con las 3 dosis se consigue un nivel de memoria y de respuesta para la mayor parte de las personas, la gente sana, que cubre perfectamente. ¿Qué ocurre? Que como el virus ha ido cambiando y han ido apareciendo linajes y sublinajes, y además el virus cada vez ha sido más infeccioso, pero la enfermedad que produce es muy leve. Entonces, infecta a personas que incluso están vacunadas, pero la vacuna te protege frente a enfermedad grave y fallecimientos. ¿Qué es lo que se sabe con la cuarta dosis? Que es necesario ponerla en personas vulnerables, cuyo sistema inmunitario, esas 3 dosis previas no han sido suficientes. ¿Y esto es por qué es? Pues porque tienen un sistema inmunitario ya debilitado, porque son personas mayores, o porque han tomado algún tratamiento inmunosupresor, porque han tenido un trasplante, por ejemplo, de médula ósea. En esos casos se ha visto que por tener su sistema inmunitario no tan potente, los niveles de anticuerpos decaen rápido y su memoria inmunitaria no es tan potente como para protegerles de forma rápida. Y entonces esas personas pueden tener enfermedad grave. Entonces, la cuarta dosis se recomienda a personas mayores, por supuesto, personas vulnerables, pero no es necesaria para la gente joven. Ha salido un trabajo reciente en Israel, que fue el primer país que empezó a inocular la cuarta dosis, y ha demostrado que esa cuarta dosis en las personas sanas y con un sistema inmunitario normal, esa cuarta dosis no aporta nada más. Es como si tuviéramos ya el vaso lleno
y por mucho más agua que echemos no lo vamos a mejorar. Esa mejora es muy, muy leve en las personas sanas. Por tanto, 3 vacunas sí, y yo animo a que las personas que no estén vacunadas que lo hagan, pero esa 4ª dosis la dejamos para las personas más vulnerables. María José, en cuanto a la situación asistencial, un poco, obviamente puede ir cambiando en los próximos meses, pero tú que estás en el día a día, ¿cómo estamos? ¿Cómo podríamos hacer una foto fija si la tuviésemos que hacer? A ver, lo cierto es que COVID seguimos teniendo y tenemos pacientes ingresados por COVID, pero desde luego no tiene nada que ver con las situaciones anteriores. Y no solo pasa aquí, sino a nivel europeo hablan de que podíamos estar en 1/3 de pacientes hospitalizados en relación con los pacientes que estuvieron ingresados en el momento de más incidencia. La realidad es que, como hemos comentado, la enfermedad afecta a población vulnerable. Esos son los pacientes que ingresan a causa de COVID. Porque ahora también tenemos otro fenómeno que ya lleva ocurriendo desde hace tiempo, es que también estamos comprobando cómo hay pacientes, incluso pacientes vulnerables, donde por lo que sea, por la razón que sea, se realiza una PCR y sin tener síntomas somos capaces de detectar el virus a nivel de PCR, ¿no? Es decir, son pacientes que tienen una enfermedad de otro tipo y sin embargo también pueden tener coexistiendo ese COVID. Ahora mismo quizá la parte clínica está intentando valorar qué significado tiene eso. El asintomático infectado con COVID o el asintomático que tiene una PCR positiva para el SARS-CoV-2, ¿qué significa para el paciente? ¿Qué nivel de riesgo tiene el paciente? ¿Qué nivel de transmisión? Lógicamente se está tratando a nivel hospitalario, desde luego, y también en la calle, como un paciente infectado con COVID, con todas las recomendaciones, pero lo cierto es que el paciente no tiene ninguna de las sintomatologías asociada al COVID, que es cierto que es muy variable, pero que está asintomático a ese nivel, ¿no? La verdad es que hablamos de esta enfermedad intentando cada vez asentar más los conocimientos, pero no deja de ser una enfermedad de 3 años de evolución, como todavía la conocemos. desconocida en su... Y en ese sentido probablemente tengamos la oportunidad, espero que antes que después, de tener más información, pero necesitamos ver un poco todavía, tener mayor perspectiva, ¿no? para ir aquilatando determinados conocimientos. África, ¿deberíamos preocuparnos por las nuevas variantes, ya que estamos hablando un poco de ese futuro que ahora os quiero preguntar, que ya nos queda poco de debate? Bueno, pues yo creo que tenemos una buena noticia en que llevamos muchísimos meses con Omicron. Han surgido nuevos nombres de estos linajes y sublinajes, pero para la Organización Mundial de la Salud seguimos teniendo Omicron. Pensábamos que a lo mejor esa explosión de casos que había en China pudiera traernos algún linaje, como ocurrió cuando, si recordáis, cuando Brasil o Sudáfrica tuvieron muchísimos casos y que aparecieron, en ese caso, nuevas variantes. Esto parece que no ha ocurrido así en China. Siguen circulando una serie de sublinajes, pero sigue siendo Omicron. Y por ahora las vacunas siguen protegiendo en mayor o menor medida, como digo, para la enfermedad grave, no tanto para los contagios, pero es previsible, y eso ha ocurrido también con otros coronavirus, que al final se vuelven virus muy contagiosos, que se distribuyen muy fácilmente por la población, pero como ya hemos visto, como digo yo, la foto del enemigo, ya lo hemos visto bien porque nos hemos vacunado o porque ya nos hemos infectado o por ambos, ya hemos visto el virus, ya sabemos quién es, vamos a responder mucho mejor. Y sería muy, muy raro, tendría que cambiar muchísimo, muchísimo el virus para que ya nuestro sistema inmunitario no lo reconociera. Tendría que cambiar mucho. En cualquier caso, estamos también mejor preparados. De hecho, ya se hizo la vacuna bivalente, en el que se ha incluido también para la variante Omicron, y si surgiera una nueva variante que pudiera ponernos y comprometernos, ya sabemos el camino, ya sabemos cómo hacer una vacuna en poco tiempo y testarla rápidamente. O sea que yo creo que estamos en una posición muchísimo mejor que antes.
Juan, ¿cuántas veces hemos hablado, también contigo, ¿no? Tantas veces que hemos recurrido a ti a lo largo de estos años, de la ansiada nueva normalidad, ¿no? Hablábamos de cuándo llega la nueva normalidad, incluso las etapas de regreso a la normalidad. ¿Volveremos a ver una normalidad, por llamarlo así, prepandemia, o ya siempre estaremos marcados por el COVID-19? No, 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 no. Ya estamos prácticamente, a manera de ver, estamos ya desde hace tiempo en la pospandemia bueno, el virus parece que va a quedar, parece que este virus va a quedar con nosotros, no como el caso del SARS del Sí. 2002-2003, que desapareció en junio de 2003 y no ha vuelto a circular. Este parece que va a quedar, pero posiblemente quede pues como otro coronavirus responsable de cuadros catarrales. Bueno, hay ahí una duda, ¿no? Hay un interrogante que estamos por ver, ¿no? Si sigue provocando cuadros, si deja de provocar ya esos cuadros graves cada vez menos, o se sigue provocando cuadros graves en las personas más frágiles, más vulnerables y demás, que puedan necesitar una dosis de vacuna cada año, pues un poco mirándolo con las gafas de la gripe, ¿no? Es decir, Sí. vacuna de la gripe y vacuna también para el SARS-CoV-2 de turno, el que esté en ese momento. Bueno, pero no, el virus ya está acabado. El virus ha llegado, yo creo, que a su máxima eficacia biológica. Una transmisibilidad terrible, unos periodos de incubación que vamos viendo en las distintas variantes que nos fueron afectando y se van haciendo más cortos. Lo último era 2-3 días, un periodo de incubación muy corto. Por eso la necesidad de tener anticuerpos neutralizantes en sangre, si se quiere evitar el pasar la infección en personas en las que la infección pueda descompensarlas, es en las que hay que mantenerle ese nivel y por eso a lo mejor darles esos refuerzos de vacuna, pero más transmisibilidad, más escape inmune, más benignidad. El virus se está adaptando a convivir con nosotros. Al virus no le hace bien el matarnos, no es buen negocio para él, y yo creo que ya llegó a ese, en el proceso de adaptación ha sido todo muy, muy rápido, pero yo creo que ya va a ser así. Y fijaros, los sublinajes que parecía que en el otoño, decía el CDC europeo, sí, el BQ1, el BQ11, ahora la amenaza con el XBB de XBB 1.5, con el CH11, bueno, con todos estos y con esos linajes circulando y aumentando, ahora está aumentando el XBB y está bajando el BQ1, y la incidencia, pues la incidencia ha estado bajando mientras estos linajes y sublinajes estaban aumentando su circulación, ¿no? Yo creo que estamos ya para volver. Yo creo que estamos ya en la nueva normalidad, ¿no? Habrá que ver que dejen de producirse esos cuadros graves y esas muertes que todavía se producen y que nos hacen recordar a la gente que los vulnerables tienen que seguir protegiéndose. Cuidado, los vulnerables tienen que seguir protegiéndose. Para ellos la pandemia no terminó todavía. Claro. María José, desde el punto de vista sanitario, desde la primera línea, ¿volverá a haber un antes del COVID-19 o ya siempre estaréis marcados por esta pandemia? A ver, yo creo que trabajar en pandemia y abordar una pandemia de alguna forma siempre marca al profesional, pero bueno, yo comparto la opinión de que lo más parecido a la normalidad es la situación actual. Yo creo que vamos a volver todo. Yo lo que sí que espero que haya herramientas o elementos que nos hagan aprender en cuanto a lo necesario que son determinadas medidas de precaución, lo necesario que es tener un sistema de salud pública, de vigilancia epidemiológica reforzado, lo importante que tener herramientas diagnósticas rápidas que nos permitan identificar la situación en la que estamos, fenómenos como la capacidad de secuenciación, de identificar los linajes, hemos visto que son importantes para conocer. Y yo creo que tenemos que seguir reforzando el sistema sanitario en aspectos que a lo mejor la clínica o la parte asistencial hace un poco quedar en un segundo plano.
Creo que es muy importante reforzar la salud pública, creo que tenemos que tener sistemas de alerta que nos permitan avanzar la situación que viene. Yo creo que hemos demostrado que nosotros ni el resto de países estaba preparado para abordar un riesgo, una amenaza como esta, y desde luego yo en ese sentido espero que eso sea una de las cosas que hayamos aprendido, la importancia que es la vigilancia y la salud pública, además desde luego, lógicamente, como no puede ser otra, de la asistencia sanitaria, tanto en el primer nivel como en atención primaria como en atención especializada. África, y contigo terminamos esta última ronda que os voy a preguntar, ¿qué podemos esperar del futuro? Bueno, con respecto al coronavirus, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan. El coronavirus yo creo que ha venido ya para quedarse, lleva 3 años, bueno, no sabemos qué pasará, cuánto tiempo más se quedará o se quedará ya como otros coronavirus, con catarro común, si vamos a tener que vacunar anualmente a las personas mayores, es posible. Lo que hay que hacer es eso, una vigilancia, como decía María José, epidemiológica de qué variantes van circulando, igual que se hace con la gripe. Con la gripe se va viendo anualmente qué cepas son las que circulan y con esas son las que se preparan las vacunas para el hemisferio. Cuando hace frío, pues ya se tiene la vacuna preparada siguiente, que a veces no funcionan tan bien como nos gustaría, porque a veces incluso en ese periodo algunas cepas cambian. Bueno, eso tendremos que ir viéndolo, pero como digo, ya tenemos, digamos, los mimbres y un poco el camino y ya sabemos. Por otra parte, me gustaría también decir que se ha avanzado mucho también en terapias. Se han desarrollado antivirales. Se ha sabido manejar mejor a los pacientes, sobre todo en UCI, bloqueando esa famosa inflamación y tormenta de citocinas. Se ha avanzado en desarrollar anticuerpos monoclonales para ayudar a personas. Se intentó al comienzo también, si recordáis, la terapia con plasma, que bueno, al final no se vio que fuera tan eficaz como inicialmente se quería. Se ha trabajado mucho y bien desde el ámbito científico, y estoy también muy de acuerdo con María José en el sentido de que hay que reforzar los sistemas sanitarios y que haya, y sobre todo desde las residencias. Lo que ha ocurrido con las residencias es algo que nos tiene que llevar a pensar qué es lo que se ha hecho mal. No estoy hablando ya solo en Galicia, sino en toda España, incluso en el mundo. ¿Qué se ha hecho mal para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro? Yo creo que lo que tenemos es que intentar buscar, no tanto ya empezar a criticar o ver, porque a veces es muy fácil con nuestra mirada 3 años después qué se hizo mal en el pasado. No, sino mirar hacia el futuro e intentar poner los medios para no cometer los mismos errores, que haya mayor colaboración y mayor cooperación con la Organización Mundial de la Salud, con los ministerios, con las comunidades autónomas, para que bueno, este proceso y este problema, si vuelve a aparecer, pues que estemos mejor preparados. Desde hecho lo estamos con las vacunas, con los tratamientos, y que dentro del sistema sanitario, bueno, pues que se mejoren las cosas que se han visto que verdaderamente han sido la punta clave, sobre todo la asistencia primaria y las residencias. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta para que no vuelva a pasar. Juan, mensaje para el futuro, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo espero que una vez que pase el día no pase la romería, ¿no? Que las cosas, que lo que hemos aprendido en la pandemia, que se lleve a la práctica, porque otras epidemias y otras pandemias las vamos a tener. La amenaza más inmediata es el tema del cambio climático, pero no sabemos lo que va a poder venir. Es decir, estos días parece que salía en los medios de comunicación que a la Agencia de Salud Pública le estaban dando un poquito de prisa, esa agencia que va a encargarse un poco de ser los ojos del sistema sanitario. Hay que dotar a la salud pública, y hay que llevar a la salud pública a las áreas de salud.
la salud pública se ha quedado en las provincias, en la provincia, alejada de la realidad sanitaria. Debe llevarse la salud pública a las áreas de salud y incardinarla bien con la atención primaria. Eso es fundamental. Es fundamental lo que se está hablando de One Health, una única salud, salud animal, salud humana, el medio ambiente, toda esa información, que es muchísima información, los Big Data, manejo de toda esa información para avanzar en el conocimiento y para estar preparados. La atención sociosanitaria, que era una asignatura pendiente, que ahora se apruebe y que se apruebe con nota. Hace falta dinero. Yo creo que los ciudadanos españoles queremos dinero para la sanidad. Nosotros siempre nos hemos sentido muy orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es de los mejores del mundo. Y cuando llegó la pandemia nos hemos dado cuenta de que se había desactivado nuestro sistema de salud. Se le había quitado el reprise. Es como si vas con el coche y de repente tienes que hacer un adelantamiento y no puedes. Esto fue lo que le pasó a nuestro sistema sanitario. No pudo. ¿Por qué? Porque se había jubilado a los profesionales y no se había repuesto, porque no se había destinado la cantidad de dinero suficiente por una equivocación en la economía para tratar de solucionar la crisis del 2008-2009, ¿no? La crisis económica. La sanidad tenemos que fortalecerla, porque además es algo que todos queremos. Hay que invertir más en sanidad. Y lo que decía África de las residencias de mayores. Se está haciendo la reforma, pero sin contar con los mayores. Es un grave error lo que se está haciendo, el hacer una reforma de cómo son las residencias sanitarias sin contar con los que podemos ser los usuarios de esas residencias. Hay que contar con los mayores para hacer toda esa reforma. Y bueno, ¿se hará? ¿No se hará? Yo tengo muchas dudas, yo tengo miedo de que ahora que ya esto ya ha pasado, hay ahora muchos problemas que hay que resolver. Realmente la sanidad se ha quedado hecho unos zorros. Bueno, pues hecho unos zorros. Porque está toda la patología crónica que se ha desatendido durante este tiempo por este problema tan agudo que hemos tenido. Bueno, pues hay que atender todo eso. Habrá que, a lo mejor vamos a tener que tener un poco más de baches en las carreteras, a lo mejor, pero vamos a tener que dedicar los recursos, debieran dedicarse los recursos ahí. En vez de dar 400 euros para gastárselos los jóvenes, que está bien porque se va a promover el gasto y el consumo y se va a ayudar al mover el dinero en la sociedad. Pero sin olvidarse de la importancia de la sanidad. Dedicar ahora más dinero para la sanidad. Y María José, último mensaje. ¿Qué esperar del futuro en cuanto a pandemia? En cuanto a pandemia, bueno, yo creo que difícilmente vamos a ver situaciones como las que hemos visto en estos últimos años, por lo menos en relación con el SARS-CoV-2. Pero sí que es cierto que yo creo que no nos perdonaríamos que tuviéramos cualquier incidente y nos veamos en una situación como la que no hemos visto hasta ahora. Son problemas complicados que implican no solamente a la sanidad, sector económico, nuestra estructura de población, la edad de nuestra población. Es un problema muy complicado, pero desde luego poco a poco tenemos que ir intentando reforzar las cuestiones que yo creo que hemos trasladado todos. Necesitamos apostar por la ciencia. Hemos visto que los países que mejor han solventado estas situaciones son países potentes desde ese punto de vista, que eran autónomos en muchos de esos elementos. Tenemos que entender, pues bueno, que hay que reforzar la asistencia desde el inicio y desde luego yo vuelvo a decir, cada vez más tenemos claro que la salud de la población depende de muchos aspectos. El concepto One Health que ha comentado Juan es básico en estos momentos. Tenemos que ver a los animales, tenemos que ver el medio ambiente y tenemos que ver cómo entre todos podemos estar de una mejor forma posible. Pues hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias a los tres, como siempre. Durante estos 3 años nos habéis ayudado mucho, a nosotros, a los que tratábamos de explicar también, gracias a vuestras explicaciones, la pandemia a todo el mundo y, por supuesto, 3 años después, por fin estamos aquí sentados, sin mascarillas, hablando y juntos. Así que muchísimas gracias a los tres, como siempre, y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido. La información sigue, como siempre, ya saben, en lavozdeGalicia.es.